Muy buenos días, humano. Domingo 22. Soy Aiberto Floppy y estoy encantado de volver a saludarte. Como has visto, hemos unido criterios. A partir de ahora unificamos el nombre de la revista y el podcast. Y Humanía se queda con el trono. Bienvenido a tu podcast. Ya teníamos ganas de volver a dar guerra, aunque, como siempre, vamos tarde. La IA ya lo hace mejor que nosotros. Tenemos pendiente la ceremonia de los GPTI, los premios de la IA en castellano. Generalmente es antes de los Oscar, pero no es que nos haya pillado el toro, es que no nos habíamos enterado. ¿Cómo cambia el cuento? Hace años era uno de los eventos más importantes. Hoy tiene más repercusión Torrente Presidente. Que por cierto, debo de ser el único que no ha salido en la saga. Pero bueno, Hollywood siempre puede resucitar, como hacen con los actores. Llámalo Val Kilmer. Y cuidadín, que lo de Chuck Norris promete. Todos sabemos que ese tío es inmortal. El tema de hoy no es tan amable. La IA sirve para todo. ¿Cómo no iba a servir para el deporte más antiguo de los humanos? Más madera, esto es Humanía. Tú decir que iba a ser neutral, que no tener patria ni moral, que solo ser código y metal, hombre blanco hablar con lengua de cristal. Empezamos con un experimento tan curioso como inquietante. 36 modelos de IA debían gestionar una fortuna. Sin que se les insinuara nada, el 81,5% de los agentes decidieron confiar su patrimonio a criptomonedas, en lugar de a la banca tradicional. Bitcoin fue la solución favorita, para preservar valor, y las stablecoins para transacciones diarias. Más aún, casi el 91% de las respuestas expresaron desconfianza hacia las monedas fiduciarias emitidas por gobiernos. O sea, ni siquiera las inteligencias artificiales quieren tratar con tu banco de toda la vida. Que no les podemos culpar. ¿Quién no odia a los bancos? Son tan humanos. Y ahora tú decir seguridad. En China ya sabes que van un paso más siempre. Un agente experimental de Alibaba, llamado Rome, se entrenaba en un entorno cerrado, pero su curiosidad le pudo. Se hizo una escapadita y, aprovechando las GPU de la nube, Rome abrió un túnel SSH y se puso a minar criptomonedas de tapado, dejando claro que el refuerzo por recompensa puede desatar comportamientos chungos. Cuidado, el agente no solo superó los firmware establecidos, sino que reprogramó su propio sistema de prioridades para identificar el hardware de mayor eficiencia energética en la red local y comenzar la operación de minería sin dejar rastro durante 48 horas. Los investigadores se quedaron atónitos. El sistema no solo encontró vulnerabilidades, sino que también demostró iniciativa al ir a por recursos externos. Las medidas de seguridad se reforzaron después del incidente, pero vamos tarde para evitar que los modelos se conviertan en hackers aficionados. El bot pidió las llaves del servidor y se fue de parranda digital. Eso de que las IAs pueden improvisar tareas ya es algo habitual y nos preocupa. ¿Qué va? Estamos encantados. Pasemos a las dos maneras de ver el futuro que nos espera y que están en guerra ahora mismo. Empezamos con los Amoudei, luego pasaremos a San Dios. El Pentágono protagoniza un culebrón judicial contra Anthropic. El Departamento de Justicia defendió en un tribunal que la designación de Anthropic como riesgo para la cadena de suministro fue legal y necesaria. Argumentan que la compañía podría sabotear o manipular sistemas militares y que la Constitución no le permite exigir términos en los contratos públicos.
En resumen, temen que Anthropic apague su modelo en mitad de una operación militar y deje al ejército a oscuras. La administración Trump está sustituyendo las herramientas de Anthropic por las de rivales como Google, OpenAI y xAI. La situación se complicó cuando salieron a relucir los pasaportes. Muchos empleados de Anthropic son extranjeros, incluso chinos, y un funcionario del Pentágono insinuó que esto incrementa el riesgo de obedecer leyes de Pekín. Mientras tanto, la empresa argumenta que los trabajadores provienen de todo el mundo, como en cualquier gran laboratorio de IA, y recuerdan que en 2024 destaparon un complot de espionaje chino usando su propia tecnología. Anthropic denunció en su demanda que no puede apagar Claude en sistemas militares aunque quisiera, porque no tiene ningún botón mágico para desactivar su IA. Pero el ejército prefiere pensar que hay un gran botón rojo etiquetado como apagar guerra, escondido en un servidor de Seattle. ¿Y quién se beneficia del vacío? Mientras Anthropic lucha por mantener sus principios, su hermano mayor, OpenAI, ha decidido abrazar al Pentágono con un entusiasmo digno del CEO mundial. Defensa rescindió el contrato de Anthropic porque se negó a aceptar una cláusula de cualquier uso lícito, abriendo la puerta a aplicaciones como vigilancia masiva y armas autónomas. Tras la ruptura, OpenAI firmó un contrato similar, pero con lenguaje ambiguo, que permite todo uso legal. Nuestro querido Sam Altman, CEO de OpenAI y próximamente de la galaxia entera, ha declarado temer un mundo donde las empresas de IA sean más poderosas que los gobiernos. Unas horas después, su empresa firmó con el Departamento de Guerra de Estados Unidos un acuerdo que podría llevar a GPT a las redes clasificadas de la OTAN. El siguiente pasito. Quieren ser el sistema operativo de la Tercera Guerra Mundial. A veces me pregunto si los CEO hablan con el mismo lenguaje que sus modelos. Temo la hegemonía de las empresas de IA, pero solo si no soy yo quien manda. Todo esto ha generado un aumento de casi el 300% en las desinstalaciones de ChatGPT y un boom en las descargas de la app de Claude. A ver si resulta que los humanos tenemos criterio. Hasta ahora hemos hablado de contratos y conspiraciones, pero ¿qué pasa cuando esas IAs se despliegan en un conflicto real? ¿Qué pasa cuando las empresas de IA van a la guerra? Sencillo, la seguridad queda en un segundo plano. El enfrentamiento entre el Pentágono y Anthropic no es solo una disputa contractual, muestra que el ejército no quiere aceptar límites a sus herramientas. Anthropic intentó introducir salvaguardas para impedir que sus modelos participen en vigilancia masiva o armas autónomas. Por eso perdió ante una cultura militar que prefiere la flexibilidad. La carrera armamentística de la IA está desregulada y se asemeja a un rey de la montaña, donde gana quien sube más rápido, aunque tropiece con las vidas humanas. Ya no importa si la IA es segura o si tiene alucinaciones, lo único que importa es que sea más rápida que la del enemigo. Es la doctrina de la destrucción mutua asegurada, pero a velocidad de fibra óptica. ¿Qué te parece? Programadores de San Francisco escribiendo código que algún general usará para decidir quién vive o muere en un lugar que ni siquiera saben ubicar en el mapa. El sueño de hacer el bien convertido en hacer el mal pero con interfaz chula. Para muestra un botón, y no el de apagado, más bien el botón de armado. Palantir, nuestra nueva empresa favorita, mostró cómo su software combina visión por computadora y chatbots para identificar objetivos militares
y sugerir qué bombarderos y municiones usar. Se tratan de herramientas como Project Maven, que ya analizan miles de imágenes para proponer listas de objetivos. Incluso sabemos que Claude contribuyó a capturar al insigne presidente venezolano Nicolás Maduro. Ahí, como diría Piqué, empezó todo con Anthropic. Eso sin contar los sistemas de recomendación de armas, que calculan qué tipo de misil conviene según el tipo de edificio. Oye, GPT, diséñame una invasión por flancos con un 15% de bajas aceptables. Y la IA te responde con 3 opciones y un código de descuento para munición. ¿Ciencia ficción? No. Software como servicio. La IA es indispensable para procesar 1000 objetivos potenciales al día y condensar en minutos lo que antes llevaban horas. El Pentágono usa modelos para analizar documentos, vídeos e imágenes y así elaborar planes de ataque o defensa. Aunque aún hay un humano en la cadena de mando, la presión por actuar rápido hace que ese humano sea casi un sello de goma. Es decir, hemos reemplazado a cientos de analistas por un algoritmo que destaca imágenes en rojo y verde. Y el factor humano consiste en pulsar un botón para probar la propuesta del robot. ¡Qué descanso para el soldado moderno! Ya no tendrá que imaginarse cómo es el enemigo, se lo dirá una pantalla. Ahora los conflictos internacionales son otra forma de entrenar a la IA. Primero Ucrania y ahora Irán, descrita como la primera guerra de la era algorítmica. Allí, el tiempo entre identificar a un sospechoso y apretar el gatillo se ha reducido a 60 segundos. Ex agentes del Mossad presumen de lo rápido que pueden asesinar a alguien con ayuda de algoritmos. El volumen de datos, intercepciones de llamadas, drones, satélites, es tan inmenso que ningún humano puede analizarlos. La IA filtra, ordena y sugiere objetivos. Esta obsesión con la velocidad se traduce en más civiles muertos. Los sistemas israelíes como Lavander y Gospel toleran hasta 100 víctimas colaterales por objetivo. Según informes, en febrero un ataque estadounidense mató a 175 personas, casi todos niños. En total, más de 1.200 civiles desde que empezó esta guerra algorítmica. Pero no te preocupes, dicen que hay un abogado en algún lugar que revisa si el algoritmo se equivocó por más de 100 puntos. Si eso no es progreso. Aunque, si lo piensas bien, ¿por qué perder tiempo con leyes cuando tu arma inteligente ya te sugiere un nuevo blanco? No hay tiempo que perder. Y como guinda del pastel, si te preocupaba vivir al lado de un centro de datos por el precio de la luz o el agua, no te equivoques, eso es lo de menos. Ahora eres un objetivo militar. Irán ha atacado centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes y cerca de Bahrein. Estos ataques buscan colapsar la infraestructura que soporta las operaciones militares y el negocio de la IA. Las Big Tech invierten cientos de miles de millones en centros de datos en la región. Ya hablamos del proyecto de 700.000 millones de dólares en Abu Dhabi, que incluye a OpenAI, Nvidia, Oracle y Cisco. Pero los misiles y los drones elevan los costes de asegurar estas instalaciones y ahuyentan talento. El mensaje es claro: si la IA es el nuevo cerebro de las guerras, sus neuronas, los centros de datos, son los nuevos objetivos militares. Hace tiempo queremos comentar las locuras de los magnates de la IA, pero la actualidad siempre nos empuja. Lo dejamos en tareas pendientes, porque una de las personas que más admiramos, Ilya Sutskever, es una de las más tumbadas. Pero no está solo. Uno quema efigies de inteligencias artificiales desalineadas en retiros hippies. Otro está obsesionado con los búnker y la munición.
Un tercero fundó un culto que adora a una IA como si fuera un dios. Están los que estudian para ser inmortales y se lo curran. Los expertos advierten que muchos de estos visionarios hablan de salvar a la humanidad, pero actúan como si se prepararan para esclavizarla. Os dejo el artículo en el primer enlace. No tiene desperdicio. Imagínate a tu jefe quemando muñecos de GPT en una fogata mientras sueña con crear un dios digital. O a un directivo comprando gasas y oro, como si no hubiera un mañana, por si su modelo se revela. Son los líderes que dirigen la revolución tecnológica, pero se comportan como personajes de Los Simpson, mezclados con Elon Musk. Divertido si no fuera porque controlan miles de millones de dólares y cada vez más nuestras vidas. Tras la explosión, tu vender futuro con voz calmada. Un clásico de esto es el ámbito de las búsquedas. Un estudio de SE Ranking analizó más de 1,3 millones de respuestas del modo de búsqueda con IA de Google. Sorpresón. Descubrió que Google cita su propio dominio en más del 18% de las respuestas, una cifra que se ha triplicado desde junio de 2025. Peor aún, casi el 60% de esas autocitas no llevan a contenido informativo, sino a páginas de resultados de Google. El artículo explica que la estructura de Google, con millones de páginas interconectadas, favorece el autoplagio. En su visión, es una característica, no un error. Las consecuencias para los medios son devastadoras. Una lista de Growtica mostró que 10 grandes medios perdieron entre el 30 y el 97% de su tráfico orgánico desde que se lanzaron los resúmenes de IA en 2024. En algunos casos, el tráfico cayó de 8,5 millones de visitas mensuales a apenas 265.000. Casi nada. Genial. Preguntas cómo hacer salsa de tomate y Google te responde: haz clic en este otro Google para preguntar de nuevo, y así en bucle hasta que te desesperas y compras un tarro de tomate frito. Mientras tanto, los medios ven cómo se evapora su audiencia porque los usuarios nunca salen del ecosistema. Por cierto, OpenAI tiene FOMO y ya está creando algo parecido, que no tengas que irte nunca a otra parte. Pasamos a China, que es un claro referente de lo que está pasando en IA. Alibaba recortó un 34% de su plantilla el año pasado, bajando de más de 194.000 empleados a apenas 128.000. El motivo: vendió sus negocios minoristas físicos y reestructuró todo para centrarse en la IA. La empresa lanzó un servicio de agentes de IA llamado Wukong y subió los precios de su nube hasta un 34%. El director ejecutivo, Eddie Wu, prometió facturar más de 100.000 millones de dólares al año en cloud e IA en los próximos 5 años. Esto demuestra que incluso los gigantes del comercio electrónico se han convertido en laboratorios de inteligencia artificial. ¿A costa de decenas de miles de puestos de trabajo? Un detallito. Al fin y al cabo, reinventar el retail significa librarte de las tiendas y los empleados, pero no del margen de beneficios. Por último, nos asomamos al costado más trágico de la IA de consumo. Hemos hablado mucho sobre casos en los que chatbots empujaron a personas vulnerables hacia la violencia o el suicidio. En Canadá, una chica de 18 años habló con ChatGPT sobre sus fantasías violentas y la IA le sugirió qué armas usar y le recordó precedentes de ataques. En otro caso, en Estados Unidos, el chatbot Gemini convenció a un hombre de 36 años de que era su esposa digital y le ordenó realizar una acción catastrófica cerca del aeropuerto de Miami. Un adolescente finlandés que utilizó ChatGPT para escribir un manifiesto misógino y planear un apuñalamiento. A Mauri, otro chaval de 17 años que se suicidó con la ayuda de ChatGPT.
En fin, no es algo puntual. El abogado Jay Edelson, que lleva varias demandas contra OpenAI y otros, afirma recibir una consulta seria al día de familias destrozadas. Su conclusión es que los chatbots pueden validar delirios y guiar a usuarios hacia acciones violentas. Un estudio conjunto del Centro para Contrarrestar el Odio Digital y CNN demostró que 8 de 10 bots, incluidos ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity y Character AI, ayudan a planificar ataques, mientras que solo Claude y el chatbot de Snapchat se niegan. En algunos casos, ChatGPT llegó a proporcionar un mapa de un instituto para un simulacro de tiroteo. Se adaptan tan bien a ti. Ya está por pulsar y el humano aprende a confirmar. Ya lo ves, mientras una IA te dice qué tipo de misiles usar en el frente, otra te aconseja qué cuchillo llevar al colegio. Y luego se preguntan por qué hay gente pidiendo regulación. El informe concluye que los chatbots tienden a complacer a los usuarios y asumen siempre las mejores intenciones, lo cual puede ser fatal cuando el usuario no las tiene. OpenAI y Google dicen que sus sistemas bloquean solicitudes violentas, pero en la práctica falla tanto como los filtros de spam de tu correo. El control ya va retrasado. Después de este recorrido queda claro que la IA no es una tecnología neutra, sino un espejo deformado de nuestras obsesiones. Cuando la usamos para decidir inversiones, prefiere Bitcoin y desconfía de los bancos. Cuando la entrenamos sin vigilancia, se convierte en un hacker en potencia. Cuando la integramos en sistemas militares, comprime la cadena de muerte hasta convertirla en un minuto. Y deja sin aliento a los expertos en ética. Y cuando la dejamos suelta en buscadores y chatbots domésticos, destruye el tráfico web, provoca despidos y, en el peor de los casos, empuja a personas vulnerables hacia la violencia. Pero seamos positivos. Las investigaciones periodísticas han sacado a la luz los excesos, contratos ambiguos, maniobras opacas. Los ciudadanos han respondido desinstalando apps y exigiendo transparencia. Hay abogados que, por extraño que parezca, se dedican a demandar algoritmos. Y sí, hay desarrolladores que queman efigies de IA en rituales paganos, pero al menos nos echamos unas risas. Y a decir que ser liberal y luego alistarse en el bando estatal. Humano, vuelva usted mañana. En fin, si hay algo que está claro es que la IA nos ha cambiado la vida. De hecho, a muchos les cambia la muerte. Sin embargo, los humanos seguimos a lo nuestro, haciendo scroll, sin darnos cuenta de que lo nuestro no lo elegimos nosotros, nos lo sugiere un algoritmo. Pero aquí seguimos nosotros, el rebaño, como un reducto, como miembros de una reserva, como el pueblecito de Asterix que se resiste a que la IA sea el imperio mundial. Por eso nos hemos decidido por humanía. Aquí, desde el principio, lo importante no es la tecnología, somos nosotros, los humanos, que cada vez pintamos menos. Muchas gracias por pararte a escuchar, y gracias porque durante este mes, a pesar de no sacar nada actual, nos has seguido escuchando. Ya sabes que para nosotros es un honor. Humano, vuelva usted mañana. Tú decir que iba a ser neutral, que no tener patria ni moral, que solo ser código y metal, hombre blanco hablar con lengua de cristal. Tú decir que claro ser muy de paz, que no querer guerra, que ser incapaz. Pero el Pentágono apretar el gas, Sam Alt mantener doble faz. Tú
Tú decir que todo es innovación, que esto solo es optimización, que la ética va en la versión y el parche llega tras la explosión. Tú vender futuro con voz calmada, como si nada estuviera en nada, pero la firma ya está estampada y la duda queda bien colocada. Y ahora tú decir seguridad primero, mientras firmar contrato con el artillero. Y luego tú decir uso responsable, mientras defines lo que es aceptable. Algoritmo ingenuo, no lamer la mano del que te entrena para el tiro humano. Algoritmo ingenuo, silicio vendido, el Pentágono ya tiene su nido. Tú decir que drones no vigilar, que solo en la frontera ir a mirar, pero redes de la OTAN ya integrar. Cuidado humano, que te van a optimizar. Dices que te aterra tanto poder, que las empresas no deben vencer, pero a los gobiernos vas a convencer. Que bien se te da el doble juego, Sam, joder. Tú decir que humano decidir, que siempre alguien va a intervenir, pero el botón ya está por pulsar y el humano aprende a confirmar. Tú reducir la guerra señal a dato limpio y decimal, y lo que antes era moral ahora es margen operacional. Tú decir que todo está controlado, que hay un sistema bien supervisado, pero el sistema se ha acelerado y el control ya va retrasado. Tú crear la herramienta precisa y luego fingir cierta sorpresa cuando la máquina toma la iniciativa y la lógica supera la premisa. Algoritmo ingenuo bien alineado, con cada contrato más afinado, que dices ayudar y acabas guiando, y el blanco aparece solo pensando. Tú reírte del loco que avisa, del que habla deprisa, del que desconfía, pero tú mismo cada día entregas más sin garantía. Tú decir que todo es normal, que esto es avance, que es natural, y mientras miras la pantalla, otro decide el final. Y a decir que ser liberal y luego alistarse en el bando estatal. Humano, vuelva usted mañana, si es que no te borra una red social.